Hola, ¿cómo estás? Soy Jimena Ibáñez, aquí con tu programa Reflexiones con Jimena, con la Iglesia El Shaddai, y te doy gracias por estarnos siguiendo y escuchando la palabra de hoy, que precisamente lo que traemos aquí en este programa es una palabra basada en la Biblia, pero que nos haga reflexionar en nuestro diario vivir. Y hablando de eso, en el anterior programa terminamos con el Filipenses capítulo 4, versículo 7, y había una frase que Pablo decía ahí a los filipenses, con lo cual yo me quedé al pendiente y dije, no, eso lo tenemos que aclarar. Así que por ahí quiero empezar para la reflexión del día de hoy. Vea conmigo, por favor, a Filipenses 4, versículo 7, y dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y donde me quedé pensando, donde creo que todos y cada uno de los que estamos escuchando quisiéramos saber qué es estar en Cristo Jesús, porque finalmente, lo que ya sabemos es que en Él obtenemos paz. Lo que estamos buscando hoy en día es que nuestro corazón se inunde de una paz sobrenatural, que haga que todas las cosas que están pasando hoy o en el futuro, porque hoy es una circunstancia especial, pero cada uno de nosotros en el futuro vamos a tener circunstancias que van a requerir de esa paz sobrenatural. Pero esa parte sobrenatural y poderosa de Dios dice aquí específicamente que se cumple en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? Lo primero que te quiero aclarar es que, o más bien como hablar entre amigos y entre hermanos, y es que sabemos que todos creemos en Dios, en ese Dios creador del cielo y de la tierra, en ese Dios poderoso, en aquel que de verdad existe. La gran mayoría, y más como hispanos, tenemos esa creencia del Dios poderoso. Pero ahora que se acerca precisamente la Semana Santa, porque yo pasé por ahí, sé que muchos también conocemos a Jesús, el Señor, que el hombre joven, hijo de Dios, que pasó en una pasión y fue crucificado, y como dice la Biblia y como lo decimos en la tradición, pasó una pasión, con dolor, con sufrimiento, murió en la cruz, y luego celebramos la resurrección que estamos a punto de celebrar en abril, la resurrección donde Él mismo dice en la palabra que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, junto a Él, que Él resucitó, o sea que Él no está muerto y está vivo. Pero para el contexto de lo que estamos hablando hoy y para la reflexión que hoy te traigo a la mesa, no solamente como creyente, o sea, aquí puede que nos estén siguiendo personas que asistan a la Iglesia El Shaddai, pero puede ser que este mensaje sea escuchado por personas que apenas son simpatizantes o les gusta la buena palabra. Y a ti te quiero hablar, a todos los que están escuchando, a ti te quiero hablar y te quiero hacer esta pregunta. Y aún para mí misma me la hice. ¿De verdad estamos seguros que creemos en el Señor Jesucristo? Que lo tenemos como el Hijo de Dios y como aquel que a través de Él se cumple esta palabra que nos dice Pablo, que Él va a hacer que nos dé esa paz que necesitamos en estos tiempos, que a través de Él tenemos perdonados los pecados, que a través de Él tenemos vida eterna. La verdad te digo que muchas personas han confundido el creer en Jesús con una religión, lamentablemente. Y sabemos que esto es cierto, no por nosotros tal vez, sino por lo que vemos alrededor, donde pensamos que cada domingo es hecho nada más para ir a la iglesia el domingo en la mañana. Hay iglesias que de pronto tardan 1 hora, otras 2, otras 3, pero simplemente de hecho el domingo creemos que ya cumplimos con la parte de creer. A veces ni siquiera tenemos una Biblia o no la consultamos ni no la leemos, sino que simplemente decimos, no, yo voy a la iglesia. Y precisamente una vez le preguntaba yo a alguien que tenía problemas de nervios y un poco de temor, le decía yo a esta persona, pero tienes que acercarte a Dios, tienes que buscar a Dios con todo tu corazón y creer en Jesús, en tu corazón, de que Él es tu Salvador. Y la persona me contestaba, oh sí, yo voy a la iglesia. Y tristemente eso es lo que muchas personas piensan, que ir a la iglesia, eso hace y se cuenta como creer en el Señor Jesucristo. Y no, con mucha pena puedo decir y con testimonio verdadero que ir a la iglesia no nos confirma que realmente somos creyentes y nos estamos perdiendo de grande bendición. Hay un versículo que yo quiero leerte y es ahí mismo en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 6 al 7. Acompáñame, por favor. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa al que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y voy a continuar también al versículo 9 y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le hizo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Con este versículo, precisamente en Filipenses, podemos ver que el Señor Jesucristo es Dios. Él mismo vino a la tierra, se humilló, se hizo hombre. ¿Pero para qué o por qué lo hizo? Primeramente por amor a nosotros, por amor a la creación que Él mismo hizo y que no había podido seguir sus, digamos, direcciones, pero que encontraba Él, en ese amor encontraba la grande necesidad del hombre de el ser superior para podernos ayudar a cumplirlo, y eso es el Espíritu Santo. Pero también para que a través de Él tuviéramos la oportunidad de acercarnos al Padre. Y esa bendita oportunidad es la que a veces nos perdemos porque confundimos una relación con Jesús o una relación con el mismo Dios, pero a través de Jesús, confundiéndola con rezos, con costumbres, con hábitos o con otras actividades que realmente no son las que nos llevan al Padre. Y leamos qué es lo que dice en el capítulo 14 del libro de Juan, el apóstol Juan. Y vamos a mirar qué es lo que dice el versículo número 6 exactamente a ese respecto. Y dice así la palabra. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoces, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Este versículo es un versículo que nos habla de una realidad que muchos no podemos como aceptar en nuestra mente, que no tienen el entendimiento para poder captar que el gran Dios que creó ese cielo y la tierra, como les dije al iniciar, se hizo hombre y vino a la tierra. Pero Él está diciendo aquí Él mismo, y lo está cumpliendo y lo ha cumplido con grandes milagros, que Él es ese camino y que Él es esa vida y que Él es esa verdad. Y que cuando vimos a Jesús o nos relacionamos con Jesús, nos estamos relacionando con el Padre. Entonces, si nosotros queremos tener esa paz, si nosotros queremos tener ese gozo y poder llevar esas oraciones y mantener un estado de esperanza, sabiendo que solamente Dios puede guardarnos y protegernos. Mira, la prudencia la tienes que cumplir. Dice la palabra del Señor que el avisado ve venir el mal, se quita y no lo toca. Y es lo que estamos haciendo ahora. Tenemos que cuidarnos, tenemos que mantener las ordenanzas del gobierno, de guardarnos, de no salir. Pero por supuesto, si nosotros no tenemos la fe en Dios y no guardamos que esa esperanza de que Él es el que nos protege, entonces hasta lo más mínimo puede hacer que nos enfermemos. Es más, yo te aseguro que allá afuera hay gente que no tiene esta esperanza, que ya está enferma de los nervios, que ya están en depresión o en angustia. Entonces yo te quiero dejar hoy con una reflexión para que podamos estar seguros si tenemos a Cristo Jesús. Por eso te decía que Filipenses cerraba con esa frase. La paz en nuestro corazón y en nuestros pensamientos viene en el estar en Cristo Jesús. Y el estar en Cristo Jesús es reconocerlo a Él como el mediador, el intercesor entre Dios y los hombres. Como aquel que lleva nuestras oraciones para que el Padre sea glorificado. Como el Jesucristo que nos amó hasta la muerte y está dispuesto a sanarnos. No solo a perdonarnos, sino a sanarnos y a darnos una vida buena en esta tierra, como aquel que nos ama con grande amor eterno y con paciencia nos forma y nos da carácter, que es lo que estamos queriendo ayudar a través de todas las enseñanzas que en este medio se están colocando. Y es que el ser humano que dice yo creo en el Señor Jesucristo, también se ha formado con el carácter del Señor Jesús. Y lo que me gustaría también es que miráramos esas promesas tan hermosas que aún desde el Antiguo Testamento se podían ver, pero en el Antiguo Testamento, y como dice, es que la misma palabra en Romanos, que la Biblia toda habla
habla de las cosas que hoy en el presente tenemos que tener en cuenta. Y vamos a hablar de lo que el rey David, un hombre de guerra, un hombre valiente, él mismo declaraba en esa época cuando todavía no aparecía Jesús, pero que sabía que había un solo Dios verdadero. Y vamos a leer el capítulo 34 de los Salmos, del versículo 1, y vamos a parar en el versículo número 8. Y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. David conocía a Dios, David conocía a su Señor y él empezaba adorándole, así como Pablo le recomendaba a su iglesia en Filipenses: adórale, ve con alegría. Y dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. En el versículo 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que le miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando nosotros venimos a Dios a través del Señor Jesucristo, nuestras oraciones son respondidas. A través de Él es que nosotros recibimos gracia. Es a través de Él que nosotros recibimos del favor de Dios. Claro que podemos acercarnos al Padre confiadamente, pero Dios es el camino que nos lleva al Padre. A través de Él es que lo conocemos. Y yo te invito hoy a que evalúes cómo tienes tu corazón respecto a Jesús. Si no tienes otro ídolo, si no tienes algo que se esté interponiendo, una creencia, un mito, o otro Dios, otra creencia. Yo respeto las religiones, yo respeto todo lo que hablan de Dios. Es bueno porque buscamos a Dios, pero aún dentro de la misma iglesia cristiana, a veces creemos que es el orar a las 5 de la mañana o es el ir todos los días a la iglesia y ponemos obras como si fueran las que nos dan el mérito para recibir el favor de Dios. Y no, mi amado, la manera de nosotros acercarnos al Padre es a través del Señor Jesucristo, el dador de paz, el dador de vida, el que nos dio todo su amor y gracia para poder mantenernos firmes delante de Él, delante del Padre. Solamente es a través de Jesús. Pero yo quiero llevarte a este último versículo que está ahí mismo en el capítulo 14 de Juan, si volvemos allá a Juan, donde vamos a leer lo que Dios nos quiere decir acerca de qué es amar a Jesús y cómo llegamos a Él. Así que acompáñame por favor al capítulo 14 de Juan y vamos a leer en los versículos 13 al 14 y luego saltamos al 23 y 27. Y dice así, el 13 y el 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Palabra de Dios. Y ahora vámonos seguido inmediatamente a Juan 14, 23 al 27. Y dice, respondiendo Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así como dice Juan capítulo 14, si lo amamos, obedecemos sus mandamientos. Entonces ese es el pensamiento, esa es la reflexión y eso es lo que quisiera que todos llegáramos a evaluarnos. No porque debemos de ser santos y sin mancha, porque pecadores seguimos siendo, pero ¿será que en nuestro corazón hay un deseo fuerte y apasionado por obedecer sus leyes? Y recuerda que hay dos principales. La número 1, amarlo a Él. Amarlo por encima de tu esposo, del dinero, de la comodidad, de la misma vida, de tus hijos, pero también amar a tu prójimo, a tu vecino. Y aquí es donde vuelvo e insisto, los momentos de hoy nos empujan a nosotros como creyentes a hacer esa luz. Y la luz que Dios nos está pidiendo ser va a ser precisamente amando al necesitado, amando y compartiendo, ayudando al que no tiene, al que está desvalido, porque ahora van a salir muchos que van a necesitar ver ese amor de la iglesia. Entonces yo te pido por favor, mira tu corazón.
y ve si en Él hay amor verdadero para Dios, has puesto a Jesucristo como único y Señor y Salvador y realmente estás dispuesto y actualmente realmente le obedeces. En esas dos partes de la ley que cumplen toda la ley y los profetas, amar a Dios y amar al prójimo, a tu vecino. No dice al hombre o a la mujer cristiana, al bueno o al malo, al que te hizo bien, no. Dice al prójimo, al más cercano tuyo. ¿Lo amas? ¿Estás dispuesto a ayudarle? Déjame orar por ti y por mí, porque todos necesitamos en este tiempo una oración para que la luz de Cristo brille en nosotros y podamos transmitir al mundo que realmente Él vive y está por nosotros, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, porque tú permites que tu palabra llegue al corazón de mis hermanos que escuchan y al mío mismo, Señor. Padre, y te pido, Dios, que este mensaje llegue a los corazones, Padre, para que ellos sean, Señor, impactados, transformados y surja en cada uno de nosotros cambios tangibles en acciones que muestren, Señor, que tú eres nuestro Señor, que tenemos nuestra fe puesta en Cristo Jesús, que vamos al camino, a la verdad y a la vida, que eres tú, Jesús, y lo mostramos con nuestras obras. Ayúdanos en nuestra debilidad, que tu Espíritu Santo, Señor, Padre bendito, sea fuerte en nuestra debilidad y haga, Señor, que podamos cumplir tus preceptos. Padre, ayúdanos, Señor, a ver dónde nos falta, que nada se quede oculto en nuestro corazón y que podamos descubrir, Señor, en qué áreas, Padre, todavía no hemos entregado el 100% a ti. Yo esto te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, Padre, para que tú seas glorificado en el Hijo. Amén y amén. Gracias por estar aquí y estamos listos para la próxima. Bye, bye.